Roberto Artavia, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Muchas gracias, Jorge. Siempre un gusto venir a hablar con vos aquí debajo del palo. Sí, el palo de disputas y de conversaciones interesantes. Y para que hablemos de varios temas, porque son varios temas que podemos aprovechar para... Primero yo diría que es la educación. Bueno, siempre, siempre. Ese es el pilar del desarrollo de un país. Y para aprovechar la introducción, primero la educación, como había sido siempre en Costa Rica. Todos siempre nos llenamos la boca hablando de las reformas educativas de finales del siglo XIX, de la transformación de la educación de este país como prioridad del modelo de educación pública. Yo no sé dónde estudiaste vos, yo me gradué de la Buenaventura Yo Corrales también. y ahí recibí una educación francamente de primer mundo. Y yo siempre cuento, yo estaba en el aula de la pura esquina del edificio metálico con la niña Margarita Palacios A Porras. mí me tocaba la niña Margarita también. Bueno, éramos 46 personas en el aula y ahí había los hijos de los empresarios, estábamos los de clase media, estaban los hijos de los pobres, ahí compartíamos todos, ahí se daba un nivel de integración social, ahí aprendía uno la solidaridad práctica, ahí aprendía uno de las diferencias de oportunidades y en buena parte por eso el tejido social de este país se estructuró en una forma diferente. Eso lo empezamos a perder casi por accidente cuando nos empezaron a meter a los que podíamos en la educación secundaria privada para que aprendiéramos inglés más que nada, y ahí nos fuimos segregando. Después salió la primaria privada, nos terminamos de segregar desde la base, ya no nos formábamos juntos, y eso ha causado en buena parte la polarización de capacidades, destrezas, habilidades que vemos hoy y que ciertamente debiéramos corregir con una gran reforma educativa. Yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Suiza por razones de lenguaje. Mi hijo no hablaba ni alemán ni hablaba francés, y entonces tuvimos que ir a una escuela privada. Y los alemanes allá nos decían, pobrecitos que van a la escuela privada, porque la escuela buena del pueblo era la pública. Y eso es lo que nosotros debiéramos lograr, ¿verdad? Que la escuela privada sea una excepción dada por circunstancias, pero donde aún los hijos de los más ricos lo que quieran es ir a la escuela pública, porque ahí es donde se recibe la buena educación. Sí, es que se perdieron todos los valores, o sea, se perdió Bueno, la niña Margarita era también mi maestra. A mí me costaba mucho, un montón sobre todo, tenía problemas digamos, de lenguaje. Y me acuerdo que ella me invitaba a ir a la casa que quedaba allá en Barrio Luján y me daba clases sin cobrarme nada, porque la verdad es Sí, que ella en particular tenía una vocación y una era una capacidad vocación increíble, pero más allá de eso, yo no sé si en tu clase era igual. Nosotros teníamos dictado 3 veces por semana, y nos lectura. evaluaba la caligrafía, Sí. había que hacer lectura, nos mandaba a la biblioteca a investigar. A mí nunca se me olvida, siempre cuento el mismo cuento, que cuando estudiamos quién era Marie Curie, no nos decía, sino que nos mandaba a la Biblioteca Busque, Nacional a investigue. buscar, a investigar y llevarle una página bien escrita de quién era, qué había hecho y En qué la había vieja logrado. biblioteca. Y en la biblioteca que quedaba ahí frente a la Tropical Commission Sí. en la calle central. En fin, Bellísima, bellísima era. sí, en fin, el hecho es que la educación pública era una educación exigente, y en buena parte la exigencia se perdió cuando esa clase alta se trasladó a los colegios privados, cuando la clase media se trasladó a los colegios privados, se llevó la calidad de la demanda, la calidad de la exigencia para esos colegios Y y es se apenas empezó un a dar la 15% de la segregación. educación, ¿verdad? Es como el 12, 12%, sí, menos de 15. menos de 15. Pero aún así es donde vos Una salís hablando diferencia inglés, grandísima, sí. salís con destrezas tecnológicas, destrezas de comunicación, método científico, pensamiento crítico, en fin, es donde recibimos la educación que debieran recibir hoy todos los costarricenses. Y si a eso le sumas, Jorge, que ahora además estamos recortando el presupuesto en una magnitud totalmente no Desproporcionada. solo inédita, sino desproporcional a la necesidad, pues entonces sí, yo diría que estamos en un punto bajo de la educación. Y esto después del parón de las huelgas, del parón de la pandemia
Y por supuesto que con esta reducción, que reduce becas, que reduce subsidios alimentarios y otros, pues con mucho más muchachos y muchachas excluyéndose de la educación. Entonces no solo no es una educación de calidad, sino que aún esa educación de baja calidad le está llegando a menos jóvenes. Eh, y con los educadores también que se gradúan, casi el 70% de algunas universidades donde no están preparando bien a los profesores, ¿verdad? Sí, y hasta cierto punto, aún en las que lo hacen mejor, yo te diría que no es el No proceso están. ideal, porque no están al día en tecnología, no están al día en nuevas metodologías, metodologías de evaluación, técnicas de lectoescritura. En fin, hay mucho que cambiar también en la formación de los maestros mismos. Pero los maestros de acá, yo francamente los critico poco porque con los recursos que trabajan, en las circunstancias que trabajan, con salarios que si bien es cierto son altos comparados con el promedio nacional, no son francamente para que uno le dedique la vida, el alma y el corazón al puesto, pues hacen muestra de una gran vocación, de una gran dedicación en circunstancias muy limitadas. Yo creo que lo que hay es que cambiar la plataforma, y me refiero a la plataforma física, la plataforma tecnológica, pero sobre todo, y sobre todo es el currículum, el pensum, lo que se enseña y cómo se enseña. Hay que hacer una reforma educativa de fondo. Y no hay una ruta clara, ¿verdad? Como que Bueno, en la mente de la se ministra, viene anunciando al principio de este gobierno y nada. sí, doña Catherine dice, la tengo en mente y es un modelo en desarrollo. Es muy difícil ayudarle, es muy difícil colaborar, es muy difícil criticar incluso cuando no sabemos de qué estamos hablando. Y en ese sentido, en gobiernos anteriores, si bien es cierto, había proyectos mucho más claros, la verdad es que para mi juicio también eran incompletos, ¿verdad? Yo recuerdo pasar meses hablando de la reforma alimentaria en las escuelas, quitar el azúcar, por ejemplo. Recuerdo pasar meses hablando de las guías sexuales en las escuelas, pero de la verdadera reforma, de la que transforma la capacidad, la mentalidad, las destrezas, las habilidades de los estudiantes, para que salgan de ahí jóvenes que sean felices, que sean autocríticos, independientes, que sean empleables, que tengan las destrezas correctas. Esa discusión nunca la hemos tenido a fondo como país, a pesar de que hemos habido quienes hemos tratado de impulsarla. En el 2013 yo reuní un grupo de expertos que incluía a Isabel Román, a doña María Cristina Gutiérrez, a Eleonora Badilla, a don Víctor Buján, a doña María Los Rodríguez, en fin, éramos un grupo de 9 en la base y trabajamos validando cada concepto y cada idea con gobiernos estudiantiles, con grupos de profesores, con representantes de los exministros de educación y demás. Hicimos una validación completa y hay una reforma educativa que inclusive le fue entregada a doña Catherine al principio de este gobierno y no recibimos respuesta. Debo ser justo que se le habíamos presentado a Edgar Mora al principio del gobierno anterior y cuando estábamos empezando a discutir implementación se vino la pandemia y de ahí se nos fue todo por un tubo, ¿verdad? Porque el problema se convirtió en otro. Pero esta reforma está ahí. Por supuesto, a lo mejor hay que hacerle un par de volteretas porque la tecnología ha cambiado tanto que ya hay que rediseñar algunas de sus partes. Pero ha habido gente que se ha dedicado a la educación su vida entera, que ha hecho un planteamiento bien estructurado, que lo ha validado llevándolo, que lo ha socializado y validado llevándolo a diferentes grupos, y sin embargo, pues fuera de Edgar Mora, ninguno de los ministros lo ha recibido como debe ser. Y Edgar estuvo muy pocos años, ¿verdad? Bueno, Edgar estuvo poco tiempo y ya había salido, pero además a este gobierno, que no sé si hubiera seguido o no, pero se le vino encima la pandemia y cambió completamente el problema de la educación, ¿verdad? Costa Rica fue uno de esos países con un parón educativo más profundo, solo Brasil nos superó en América Latina y de hecho, si vos ves resultados de las huelgas, del parón de la pandemia y de la situación general de la educación, nosotros pasamos de competir toda una vida con Uruguay y Argentina por ser el número 1, 2 o 3 en escolaridad a ser la mediana de América Latina hoy en día. Y casi la última en la OECD, ¿verdad?
Bueno, en en- OSD, pero en OSD por lo menos estás compitiendo con la con primera con la división. primera edición. Cuando competís en esta región, francamente, debiera ser muy fácil estar entre los líderes y ni aún así, ni aún ahí lo logramos. Y, y en todas las habilidades, porque no solo matemáticas, sino que también Matemáticas, ciencias, ciencias, lectoescritura, pensamiento pensamiento crítico, crítico. destrezas tecnológicas, destrezas lingüísticas, en fin, todas las cosas que vos quisieras, si vos tenés un hijo o un nieto, pues eso es lo que querés que tenga hoy para enfrentarse al mundo difícil, exigente en que vivimos hoy. Y aquí estamos hablando en un buen porcentaje de colegios públicos rurales, escuelas unidocentes, donde no les estás dando ni una sola de esas cosas de manera completa. Y entonces cada vez hacemos una mayor separación de clases. Es separación de clases, pero sobre todo separación de la capacidad de adaptarse a un mundo que cambia tanto. Acuérdate que el mundo está cambiando a una velocidad formidable y una buena parte de lo que se recibe en la educación es capacidad de adaptación, resiliencia ante ese cambio. Y si no le estás dando eso a tus jóvenes, pues lo que vas a ver, sí, es una pirámide cada vez más puntiaguda, con los que tienen todas las destrezas arriba y aquellos que no tienen las destrezas abajo. Y es que es difícil y costoso la educación privada. Entonces, es un sacrificio que tienen que hacer la clase media complicada. O sea, Claro, y otra y vez, cada vez y no lo logran, porque no como lo dijimos, logran. es el 12% de los niños y jóvenes los que van a la escuela privada. O sea que el 88% están yendo a este sistema de escuelas públicas, donde hay colegios muy buenos, porque debemos ser justos, hay colegios científicos, hay colegios técnico-profesionales muy buenos, hay colegios que con apoyo de Steve Aronson han instaurado el bachillerato internacional. Entonces hay unas lucecitas brillantes ahí dentro de toda esta situación, pero el problema es eso, para frasear a mi jefe y querido amigo Stefan Schmidheiny, son islas de esperanza en un mar de calamidades. Y lo que tenemos que hacer es calmar las aguas en ese mar de calamidades y que todas esas islas se conecten y se conviertan en un archipiélago de cambio. Y se podrá, con la actual estructura del Ministerio de Educación, como son 50.000 empleados, Bueno, la vez pasada que eh, vine aquí te presenté un organigrama del Ministerio de es algo Educación. impresionante. Es demasiado complejo, sin duda alguna. Yo creo que hay que ir a crecientes grados de descentralización, pero otra vez, la parte de gobernanza debe seguir a la estrategia. Primero debemos tener muy clara la estrategia y después pues, cuál es el organigrama, cuáles son las capacidades y las estructuras de gobierno que necesitas. La presentación esa del 2013, lo que cambia es que si vos ves el organigrama, hoy aparece el ministro en lo más alto, el Consejo Superior de Educación apoyándolo y de ahí para abajo seguís hasta los maestros. Y nosotros lo que hacíamos era poner en la parte más alta la formación de calidad de los niños para que salieran, como te dije, felices, capaces, con destrezas, empleables, con capacidad de autorregularse de una manera muy clara. Eso era lo que queríamos lograr. Y de ahí para abajo una cascada donde el ministro estaba en la parte más baja como la plataforma sobre la que todo aquello debe ocurrir. Entonces hay que pasar de esa actitud de aquí yo mando a la actitud de aquí yo sirvo, principalmente. Bueno, yo he visto y he traído aquí gente que ha formado cooperativas para manejar la educación, en que el gobierno prácticamente no apoyó. Eh, Se usó una infraestructura que ya existía y, y fue brillante. O sea, sigue siendo una luz de esperanza, pero es un poco porque hay un gobierno, eh, una gobernanza y un pensamiento claro de qué es lo más importante en la educación. Y hay disciplina, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Que se perdió. Ya yo me acuerdo los maestros y los profesores antes eran de autoridad. Ahora hay un montón de denuncias por cualquier cosa, Sí, son denunciados. no, siempre debe haber habido toda clase de problemas, pero es que ve el cambio que se dio. Cuando vos y yo fuimos a la escuela en los 60, en la mayoría de nuestros pueblos
posiblemente la segunda o tercera persona con más educación en el pueblo eran los Era maestros, sí, claro. porque de alguna forma eran graduados de la escuela normal, tenían una visión del mundo donde conocían la geografía, conocían la geopolítica, conocían los temas que de alguna manera los legitimaban como instancias de consulta. Mi papá era un hombre forjado en la calle, literalmente, se hizo solo, llegó a ocupar puestos de gerencia en empresas comerciales de este país, pero yo me acuerdo que él llegaba a hablar con la niña Margarita y le rendía el lugar que tenía, le daba su lugar. La niña Margarita era una presencia que comandaba de no solo respeto, sino a la que mi padre escuchaba sobre cómo educarnos a nosotros. Hoy el maestro posiblemente es una persona medio pagada y tenés una cantidad de otros profesionales y técnicos en cualquier comunidad donde ya no es una voz dominante. Tenemos que reposicionar al maestro y para eso Y tenemos escoger los mejores. escoger los mejores, sin duda alguna. Hay un tema de selección por idoneidad, se llama. Tiene que ver con la formación que reciben, Claro. tiene que ver también con el posicionamiento que se les da. No es lo mismo si vos tenés una imagen del maestro, que este es un sindicalista oportunista al que le gusta trabajar poco y que siempre anda buscando menos días de enseñanza, que es mucho de lo que la gente comunica, en vez de ver a esa maestra en una escuela unidocente lidiando con 3, 4 y hasta 6 grupos a la vez, levantándose de madrugada, acostándose a la noche, manejando su hogar encima de todo eso y tratando de dar un poco de educación a estos niños que le tocan. Entonces hay una visión injusta, pero también donde el maestro perdió su posicionamiento. Y para que lo recupere, tenemos uno, que remunerarlos como es debido, tenemos 2, que posicionarlos y darles las destrezas que son requeridas, pero más importante todavía, tenemos que fortalecer toda la estructura alrededor de la escuela. La Junta de Educación de las escuelas debe respaldar a los maestros, tiene que estar bien estructurada, tiene que hacer buena administración. Los vecinos tienen que participar también. Las familias tienen que participar. O sea, al final dejémonos de cuentos. En la escuela vos vas a recibir la parte formal y estructural de la educación, pero quién sos es un reflejo de la combinación de tu hogar y de tu escuela. Bueno, las dos cosas ya no están tan bien, esa es la pura y limpia verdad, porque también ha habido mucho más desintegración de hogares, ha habido menos disciplina, en fin, la verdad es que somos una sociedad que está emproblemada y si no resolvemos las cosas que podemos resolver, solo tendemos al deterioro y eso se nota en los valores que tenemos hoy, eso se nota en el desempeño que tenemos hoy, en la cantidad de ninis, en la cantidad de niños y jóvenes que hoy son, perdón la expresión, carne de cañón para los narcos. Los narcos, sí. Ahora, tiene que haber un movimiento nacional, o sea, tiene que haber un acuerdo nacional. Sin duda. Y como lo hemos logrado en algunos otros temas, ¿verdad? Como fue el comercio exterior, como fue posiblemente los inicios de la electrificación y las telecomunicaciones, en fin, como se ha logrado con respeto, pero con análisis, con vehemencia, con una capacidad de escuchar. Necesitamos un norte común, Jorge. Cuando vos hablas de un acuerdo nacional, para mí Costa Rica es bastante fácil de definir en nuestra historia. Es un país que no tenía miedo de adelantarse a su tiempo y lo hicimos repetidas veces. Lo hicimos en cosas como la separación de poderes, la abolición de la pena de muerte, lo hicimos en alianzas público-privadas, en la electrificación de la ciudad y la electrificación del ferrocarril al Pacífico, en la caja del seguro, en el sistema de pensiones, en el movimiento cooperativo, en los 40, movimiento solidarista al final de los 40. Hubo una revolución armada en que el líder al salir lo primero que dijo fue: lo más importante no fue lo que hicimos, sino lo que no deshicimos, porque mantuvo la caja, el código de trabajo y las cosas esenciales que venían de los gobiernos que precisamente trataron en aquel momento de tomar el poder.
hubo una nacionalización bancaria y una nacionalización institucional que hoy no nos gusta por otras razones de eficiencia y transparencia y demás, pero que pero que jugaron un papel en importantísimo. aquel momento aumentó la bancarización de la población, aumentó el acceso a electricidad, aumentó el acceso a telecomunicaciones, a agua potable. Aquí hay un sistema de hospitales donde el Hospital de Niños transformó la salud infantil, una Comisión Nacional de Emergencias, un Instituto Nacional de Aprendizaje, un Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, un Ministerio de Ciencia y Tecnología, un Ministerio de Recursos Naturales. Todas esas fueron innovaciones que este país fue introduciendo en su momento y que transferían nuestro crecimiento económico en bienestar social, lo convertían con mucha fluidez en bienestar social. A partir de los 80s, nosotros empezamos esa separación, donde empezamos a crear islas, que no las critico porque son nuestros motores de desarrollo y zonas francas, pero donde ya la Costa Rica promedio no alcanzaba para competir. No tenía la infraestructura, no tenía las capacidades, no teníamos el capital humano, había que crear estas islas de desempeño para poder competir. Por suerte tenemos el turismo, que es una industria mucho más expandida territorialmente y donde se le brindan oportunidades a gente de muchos estratos y muchas habilidades de participar. Eso ha sido una bonanza, digamos, de estos últimos 40 años. Pero el hecho es que el mundo nos lleva hacia esta segregación que se da en la educación, se da en el modelo económico, y eso básicamente es lo que nos tiene hoy polarizados. Entonces necesitamos esa visión común. Necesitamos decir la Costa Rica que queremos es la Costa Rica de paz, la Costa Rica de democracia, la Costa Rica sostenible, la Costa Rica educada, la Costa Rica solidaria. Esas son las características de la Costa Rica histórica y son absolutamente relevantes hoy. Hay que volverlas a instrumentar. Pero cuando vos ves recortes en FODESAF, recortes en el IMAS, recortes en vivienda, recortes en educación, básicamente le estás zafando la tabla a los que menos tienen. Vas a crear una polarización más profunda. Y esa polarización, francamente, solo es conveniente para un político o para un grupo político que quiera empezar a dar soluciones mesiánicas y populistas, aprovechando la polarización para crear desconfianza en quienes gobernaron este país históricamente y que otra vez sí hubo corrupción, no lo voy a negar, sí hemos puesto demasiadas leyes y estructuras, hay demasiadas instituciones, no lo voy a negar, pero que también nos trajeron a ser un país que es modelo en el mundo de democracia, de sostenibilidad y de progreso social. Y eso no lo debemos perder, hay que corregir lo otro, sin duda alguna. Tenemos que mejorar y modernizar la institucionalidad y hacerla transparente, pero no vía polarización, sino vía diálogo, vía paz, vía democracia. Y eso era en nuestra razón de crecimiento y en nuestra razón de visión, para lograr esa visión futura. Eso es lo que nos diferenciaba. Eso nos diferenciaba. Eso es lo que hacía de no Costa Rica. teníamos armas, así que aquí todo era con diálogo. En esta región, Costa Rica y Uruguay eran los países diferentes. Los dos pasamos nuestro problema, nosotros a finales de los 40, Uruguay a finales de los 60 y principios de los 70, pero la institucionalidad y los valores eran tan fuertes que ambos salimos al otro lado. Bueno, a nosotros nos está volviendo a agarrar en este momento, producto de la crisis educativa, de la crisis de valores, de la polarización que vivimos, nos está agarrando un segundo momento de reto. Y hay dos formas de responder: tirándose hacia los extremos y causando un conflicto mayor, o tirándonos hacia los valores que siempre nos han unido: paz, democracia, sostenibilidad, educación y solidaridad. Y con mucho respeto todo el tiempo. Con diálogo, con respeto y otra vez con ese norte común. Con ese norte común. El norte común, fíjate que la agenda del país debiera ser un crecimiento económico vigoroso y robusto, ojalá al 5 o 6%, pero con muchos mecanismos para que cada punto de crecimiento se convierta en una gran cantidad de bienestar social. Y sobre todo para los que menos tienen. Eso es lo que Costa Rica ha sido siempre. Por eso había cooperativas, por eso había solidarismo, por eso teníamos electrificación pública y telecomunicaciones públicas, porque eran mecanismos para transferir el bienestar, la tecnología, el acceso a los servicios a la gente. Y eso estaba maravilloso y así debe seguir siendo.
que es muy diferente que aprovechar la polarización que se vive por situaciones contextuales, históricas y de complejidades como la pandemia, para más bien terminar de segregarnos y partir el país en dos, buscando poder para unos pocos. Sí. No, no, y uno escucha a muchos profesionales jóvenes, ¿verdad? Eh, que son el producto de esas grandes reformas sociales, donde estuvieron en la escuela, en el colegio público y en las universidades públicas, algunos en universidades privadas, pero Mira, con becas. este país es una maravilla. Perdón si pongo a mi familia de ejemplo, pero mi papá, yo ni siquiera, para serte franco, y nunca tuve el coraje de preguntarle, creo que ni siquiera terminó la secundaria, porque su padre murió cuando él tenía 12 años y él se fue a trabajar barriendo los pisos de la Tropical Commission, donde en 1980 y pico se retiró como su gerente general. Esa capacidad de una persona que trabajaba duro de avanzar en el mundo existía. Pero esa oportunidad no la íbamos a tener nosotros. Pero los hijos de Jorge Artavia somos profesionales. Más importante, los 3 hermanos varones menores que él son profesionales y los 3 graduados de la Universidad de Costa Rica. O sea, aquí de verdad los mecanismos de movilidad social Social, existían, y ¿verdad? Y en ese sentido, una familia que pudo haber caído en una ruina profunda por las circunstancias de la muerte de su padre, tuvo la oportunidad de educar a sus hermanos, tuvo la oportunidad de educar a sus hijos, y bueno, y aquí estamos, ¿verdad? Esa movilidad, esa capacidad la estamos perdiendo. Si yo soy hoy un ciudadano de Limón, de Chacarita, de Fray Casiano, o qué sé yo, de Paquera o Tortuguero, no siento que tengo esas oportunidades como las tuve seguramente en los el no 50 y haber 60. esperanza, el no haber oportunidades, el no haber, ¿cómo se llama?, esa solidaridad social que debe existir, nos vamos a quedar desfasados totalmente, ¿verdad? Porque las oportunidades y sobre todo la falta de esperanza, para mí el problema que está teniendo mucha juventud es que terminan primaria y ya cuando van a entrar en secundaria ya dicen, no, ¿qué voy a hacer yo? A ver, vos fuiste a una primaria de muy baja calidad, a una primaria unidocente, donde pese a los esfuerzos de una abnegada maestra, lo que aprendiste fue muy poco, estás muy débil en lectoescritura, no entendés las bases de la aritmética, mucho menos vas a entrar en álgebra. Entras a primer año, te ponen los primeros problemas un poquito complicados y decís, yo aquí no estoy haciendo nada. Sí, Entonces el problema hay que resolverlo en la base. Y ese problema tiene muchas aristas. Tiene que ver con la nutrición prenatal y en los primeros 1000 días, vos has oído eso. Tiene que ver con la educación parvularia, que te dé autoconfianza, capacidad de compartir, de integrarte en una sociedad abierta. Tiene que ver con la educación primaria, donde necesitas, primero que todo, recibir lectoescritura en un nivel alto, porque eso es lo que te va a permitir entender todo lo demás. Y necesitas las matemáticas, el método científico y ojalá destrezas tecnológicas y lingüísticas antes de llegar a los 12 años que enfrentás la secundaria. Pero si vos llegás y sentís que no tenés nada de eso, que es lo que te están exigiendo, lo que te exigen las universidades, que no sé si viste el artículo donde las universidades se quejan del material humano que están recibiendo de las secundarias, sí. Bueno, está muy claro que el muchacho dice, de ahí, si ahí tengo oportunidad de ganarme un poco de plata, bien o mala vida, pero posiblemente mala vida o más generosa, es difícil retenerlo y eso es lo que estamos viviendo. Hay que pensar, ¿verdad?, seriamente esto. Y Que, todos tenemos que verlo como el, como el, eh, como el vector de desarrollo, digamos. pero, a ver, la educación como el pilar fundamental del desarrollo, de la movilidad social, de la empleabilidad, inclusive de tu seguridad personal, familiar, alimentaria, sanitaria, es absolutamente esencial. Entonces, definitivamente, educación es uno de esos pilares. Ahora, la educación no ocurre en el aire. Y en este país hemos fracasado en cosas tan básicas como infraestructura logística básica. Ponete a pensar,
A mí me gusta usar esto como caricatura, pero el Interstate Highway System de Estados Unidos fue construido entre los años 40 y los años 50 del siglo pasado. Las grandes carreteras de Europa se armaron en la posguerra entre los años 50 y los años 60. O sea, es tecnología que tiene 60 o 70 años diseñar, financiar y construir una nueva carretera. Aquí no podemos construir una carretera. Tardamos 30 San años Carlos haciendo la llevamos, carretera 27 y cuando la terminamos ya estaba obsoleta. La de San Carlos no sé bueno, cuánto llevamos. 50 años casi. La ruta 1 a Peñas Blancas, que se hizo solo el pedacito de Cañas a Liberia, no sé cuántos años. Ahora cerraron la de Nicoya. La 32 es un desastre y la resolvemos con ocurrencias, ¿verdad? En vez de hacer pasos a desnivel, hagamos rotondas. Te puedes imaginar en ese desfile de furgones, Los rotondas furgones. en la 32. Entonces, realmente, ¿cómo nos quedamos atrás en cosas tan básicas? Y habiendo Es tanta ingeniería aquí, inexplicable, ¿verdad? ¿verdad? Porque Es inexplicable. Entonces, ojo, la educación es un tema, pero definitivamente la infraestructura logística y social es indispensable. El mismo estado de los colegios, ¿verdad? Lo que te voy a contar no es una exageración, le puedes preguntar a José Aguilar Berrocal, que estuvo ahí conmigo. En el Napoleón Quesada había un aula que le decían el aula ecológica, porque se había quebrado una ventana, se había metido una rama de un árbol, entonces como tenían una rama de árbol adentro le decían el aula ecológica por fregar, pero cuando llovía esa rama goteaba, ¿verdad?, dentro del aula. Eso en un colegio urbano en San José. Entonces, imagínate hasta dónde llegamos en errores y cosas imposibles, ¿verdad? Entonces, realmente lo que te estoy diciendo es que sí, que hay que resolver el problema humano que pasa por la educación, la salud, la seguridad. Hay que resolver el problema de la infraestructura logística, la infraestructura social tiene que estar a la altura. Tenemos que resolver el problema de productividad del campo. Vos no podés tener gente que produce como taiwaneses en el Coyol y gente que produce como haitianos en la frontera, en el mismo país. Necesitas hacer una transformación de la producción y ahí tenemos mecanismos. ¿Por qué el cooperativismo rural de este país se desapareció para sustituirse con cooperativas de ahorro y crédito nada más? Y no tengo nada contra las cooperativas de ahorro y crédito pese al mal caso que estamos viviendo ahorita. Pero sin embargo, no era la... si vos vas a Grecia, si vos vas a Sarchí, si vos vas a Valverde Vega, Sarchí, si vos vas a San Isidro del General, si vos vas a San Carlos, te encontrás comunidades de una prosperidad gigante en base a las cooperativas, en base a las cooperativas. Entonces, ¿por qué no volvemos a cooperativizar el área rural costarricense? Y realmente tenemos que movernos en esa dirección donde para mí eso cae dentro de esos 5 valores que te di, dentro del de solidaridad, ¿verdad? Es realmente instrumentar para que nuestro crecimiento económico le llegue a quienes más lo necesitan, pero no es solo por medio de transferencias directas, que algunas habrá que hacer, subsidios de canasta básica, subsidios de vivienda y otros, sino realmente crear estructuras sociales, cooperativismo, solidarismo, asociaciones de producción, donde se les pueda transferir tecnología, capital, conocimientos para que realmente cambien su nivel de productividad y de vida. Y, y sí, hay zonas, no sé, como Los Santos, digamos, como vos decís. Grecia. Mira, Cope eh, Victoria es una cooperativa cansada, yo le digo cansada porque ya el azúcar es difícil de producir en la zona, el café obviamente ya compite mucho con bienes raíces, ahí está la zona franca de Grecia, ¿verdad?, compitiendo con tierras cafetaleras, pero en ese fue una sentido es zona cansada. azucarera Pero para buenísima. cuando se cansó Cope Victoria, ya tenían cooperativa de consumo, ya tenían combustible, ya tenían otros mecanismos de ingreso y sobre todo tenían una comunidad inmensamente próspera. Hay que ir a ver las viviendas de la gente de la cooperativa, hay que ir a ver los colegios al que asisten sus hijos. Realmente la cooperativa les dio una plataforma que les permitió ser más exigentes, que les permitió traer mejores sistemas de salud, educación, electricidad a la comunidad. Es un mecanismo que funciona y que debiéramos volver a utilizar. Cooperativas produciendo energía eléctrica, manejando, como vos decís, combustibles, manejando centros de desarrollo Centros de todo. salud, los EBAIS de las Centros de salud, cooperativas ¿sí? funcionan maravillosamente bien.
ahí lo están cuestionando para variar Pero los sindicalistas. por supuesto, todo tiene dos caras, ¿verdad? Posiblemente en algún EVAIS privado, para no decir solo cooperativo, alguien se haya jalado una torta en proveeduría o en alguna cosa, y sí, definitivamente hay que tener transparencia digital, fiscalización, auditoría, para garantizar que las cosas funcionen como están diseñadas. Pero no cabe ninguna duda que los EVAIS cooperativos bien manejados contribuyen enormemente a la salud de la gente en su zona, que es de lo que se trata. No, y que es una forma de bajar, bueno, de darle mejor salud a todos los habitantes. Darle mejor salud y bajar los y costos, bajar los en, la costos caja. en la caja, porque Así la caja, es. ¿no? Con ese centralismo no jamás puede Así es. lograr. Bueno, Mucho tema. mucho tema, Roberto. Yo creo que Costa Rica merece un gran esfuerzo de quienes Lo que merece, tenemos todavía una gran responsabilidad. lo que merece, Jorge, es que aquellos que todavía podemos contribuir algo, lo hagamos. Y aquí no estoy hablando de meterse en política, aquí estoy hablando fundamentalmente de aportar ideas, de aportar participación a la ejecución de esas ideas, de ser plataforma y artífices de esos acuerdos nacionales que se deben lograr. Y otra vez, yo critico la ruta de la educación porque no la conozco, es invisible y es imposible aportar a algo que es invisible. Yo critico mucho de los temas de infraestructura en este momento, etcétera, etcétera. Pero si me llaman y me dicen que podemos colaborar, que podemos buscar un acuerdo nacional ahí vamos a estar. Y con esa actitud yo creo que es que debemos transformar el país. Es diálogo, es colaboración, es participación. Desafortunadamente, cuando uno lo que está buscando es polarización para fortalecerse políticamente, entonces no solo no se da el diálogo, sino que terminamos de polarizar y no se dan estas plataformas de colaboración y negociación. Bueno, Roberto, muchas gracias. No, gracias. Ahí estamos. Con este programa hemos hecho ya como 600. Lo sé, a mí me cae en el teléfono todo el tiempo. Sí. Pero eso, ahora voy a sacar un libro de un poco de tratando de ordenar ideas, pero yo sí creo que todos tenemos que aportar, o sea, ¿no? Cada uno en su campo. ¿Va? Cada uno en su campo y cada uno de acuerdo a su experiencia, capacidades, formación. Pero otra vez, acuérdate que en la comunidad todos somos ciudadanos y en lo que corresponda, desde agarrar una brocha y pintar la escuela o ir a limpiar el baño, hasta simplemente ser un buen ciudadano y votar cuando corresponde, exigir cuando corresponde y estar presente cuando se nos necesita. Bueno, muchas gracias. A ver.